Hola, muy buena tarde. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidos a todas las personas que se nos van uniendo a este encuentro del día de hoy. Vamos entonces a proceder a compartir pantalla para iniciar nuestro viernes. Dejemos por aquí en el chat de dónde nos saludan, cómo les va el día de hoy, qué tal todo. Listo, muy bien. Por aquí nos vamos uniendo nuevamente. Mm, Dice que en Colombia con mucho frío. Sí, sí. Pamplona, Colombia, Bogotá, Venezuela, Panamá, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal ese viernes? ¿Qué tal ese fin de semana ya? Listo, vamos entonces a iniciar. ¿Quién desea recordarme un poco en qué quedamos el día de ayer? ¿Hasta dónde hablamos? ¿Hasta dónde abordamos? ¿Quién nos ayuda a hacer esa retroalimentación? ¿En qué quedamos? ¿Alguien nos ayuda a recordar en qué quedamos en el encuentro anterior? A ver, ¿quién nos ayuda? Listo, por acá en el chat nos dicen lo siguiente. Dice que, Home dice, en lo relacionado con la maduración cerebral, sí, todo tiene que ver con cómo se da todo el proceso de maduración, claramente, ¿cierto? Todo tiene que ver allí. Ana dice, en reflejos primitivos, muy bien. Y Ana María dice, también hicieron un análisis, una revisión de un caso, ¿sí? Y revisamos como aspectos puntuales de ese caso, ¿cierto? ¿Cuáles eran las características iniciales del mismo? Muy bien. ¿Y sobre qué me debo centrar yo cuando realizo una impresión, una alerta, una revisión? Porque ya estoy entendiendo en qué momento se dan ciertos procesos. Listo, entonces vamos a continuar con lo que estábamos hablando el día de ayer. Voy a hacer una pequeña retroalimentación y pasamos pues como con los demás temarios. Importante tener presente, chicos. El día de mañana realizaremos un taller. El taller se envía.
¿sí? Para el desarrollo, para el estudio, para que podamos ahondar un poco más en lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y ya la otra semana damos por finalizado como todo lo que tiene que ver con la parte del currículo. En este momento nosotros hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la parte del desarrollo psicomotor. Hemos incluido aspectos de educación y ya finalizamos con todo lo que tiene que ver con el currículo de la educación infantil y cómo nosotros podemos vincular la psicomotricidad en el currículo de la educación infantil. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Ningún. Para poder iniciar entonces. Angélica, sí, cuéntame. Hola, profe, muy buenas noches para todos. Profe, ¿la clase de mañana a qué horas es? Digamos que no es como tal una clase. Ya corroboro con Daniel si se habilita la sala o si el taller se les envía directamente por el grupo de WhatsApp. Listo. Si no Ah, estoy mal, bueno, es de 10:30 a 12. Listo. listo, muchas gracias. Para tenerlo allí presente, la intención es realizar un ejercicio que retroalimente todo lo que hemos visto desde lo teórico. Igual recordar que toda esta información queda compilada en el Drive, ¿sí? Los talleres, documentos de lectura, casos y demás, diapositivas, todo queda allí para que ustedes puedan realizar revisión posterior de ella. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos entonces a pasar. Aquí. Listo, entonces, retroalimentando un poco, en donde quedamos el día de ayer, hablamos entonces de los reflejos que existen, de los reflejos y su función. Hablamos de que la existencia de estos da lugar a todas las funciones motoras que tienen los niños que son necesarios, ¿cierto? Y que son movimientos involuntarios, ¿sí? Que son respuestas que permiten una supervivencia, una adaptación y un reconocimiento del entorno en donde los niños se desenvuelven en sus primeros años de vida. Hablamos de procesos de supervivencia, exploración y adaptación, desarrollo neuromuscular, estimulación del sistema nervioso central y indicadores de maduración. ¿Me pueden recordar cuáles eran los tipos de reflejos? ¿Quién los recuerda? ¿Cuáles eran los tipos de reflejos? Primitivos o iniciales o principales, como los podemos encontrar. ¿Quién nos ayuda? Hacemos memoria del día de ayer, Angélica. Profe, pues había uno que era el de succión, Sí, levantar la cabeza. Eh, no sí. recuerdo esos dos por el momento. Listo, succión y alzar la cabecita. Gracias, Angélica. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos a mirar ¿A en el dónde? chat. Bueno, es que yo ayer les más y me saco un ojo haciéndole eso y nada. Ingrid. Está el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, el reflejo de agarre palmar, el reflejo de moro, el reflejo de marcha automática y el reflejo de natación, creo que era. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Allí tenemos los diferentes tipos de reflejos que existen, como reflejos iniciales, principales, iniciales o reflejos primitivos. ¿Listo? Entonces hablamos de cada una de las características de los reflejos, ¿cierto? Hablamos posterior a ello de que los reflejos son los que permiten ese desarrollo psicomotriz desde sus procesos madurativos y de evolución.
Al no existir este tipo de reflejos, hay una ausencia en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, ¿sí? Las conexiones que se generan y los procesos que se desarrollan a partir de, porque los reflejos son lo que le permiten al niño comenzar a identificar cuál es la función que puede realizar cada parte de su cuerpo, extremidades superiores, extremidades inferiores y los movimientos que puede realizar con su cuerpo en sí, con su tronco, con su cabeza, ¿cierto? Y cómo a través de ellos tiene unas posibilidades para conocer, para indagar, para generar procesos de autonomía, de independencia. Entonces, al no existir este tipo de reflejos, vemos una ausencia en el desarrollo, ¿cierto? Los reflejos nacen con los niños, se van desarrollando en esos primeros mesecitos. Recordemos que hablamos del recién nacido hasta los 28 días, en algunos casos se prolongan, ¿cierto? Y la intención es que estos reflejos den lugar a todas las funciones adicionales que tenemos nosotros como procesos motores. Especificamos entonces que la motricidad fina tiene que ver, perdón, la motricidad infantil tiene que ver con ese dominio que yo puedo tener de cada una de las partes de mi cuerpo. Aparte del dominio, es con la precisión, la comprensión, la identificación de lo que, de cómo funciona cada parte de mi cuerpo. Hablamos de que esa motricidad también evoca procesos de espontaneidad, creatividad e intuición a raíz de lo que yo puedo posibilitar, a raíz de lo que yo puedo desarrollar con cada uno de mis procesos de desarrollo motriz y evolutivo. Adicional, los reflejos lo que hacen es que se pueda mejorar, ¿sí? El movimiento, que a través de cada uno de esos movimientos iniciales, de esos movimientos primitivos que realiza el hombre o el niño, en este caso, vaya puliéndose los movimientos adicionales o los reflejos siguientes y posterior a ello todo el proceso motor. Los reflejos primitivos lo que hacen es promover todos los procesos motores, ¿cierto? Y generar todo tipo de conexiones neuronales para modificar un poco o empezar a construir aquellas estructuras mentales y cerebrales en la infancia. Hablamos entonces aquí de qué es la motricidad y cuáles son los beneficios de la motricidad. Recordemos que identificamos dos tipos de motricidad, motricidad gruesa y motricidad fina. Por lo general, inicialmente en el desarrollo de los seres humanos, hablamos de que primero se pasa por un proceso de motricidad gruesa, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es el movimiento grande, espontáneo, extremidades inferiores, ¿sí? Para pasar a movimientos un poco más detallados, más precisos, que por lo general desarrollamos con las extremidades superiores, ¿sí? Y que lo que buscan es una mayor precisión de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Hablamos allí entonces de algunos aspectos que evocan la habilidad de nosotros, que es la motricidad, ese componente, ese desarrollo, que son algunos beneficios, ¿sí? Que trae consigo todos los procesos de motricidad. Aquí quiero que prestemos mucha atención, porque estamos hablando de los beneficios. Quiere decir que si no están, son unas ausencias que pueden tener repercusiones en el desarrollo de las personas. Hoy vamos a hacer lectura de otro caso, ¿sí? Porque la intención es que mañana en el taller lo que nosotros logremos consolidar sean algunas tablas evaluativas, modelos de evaluación, fichas de evaluativas, tablas de evaluación, bueno, como cada uno de ustedes lo quiera denominar, con base en todo lo que hemos visto con los procesos de motricidad. Es decir, que yo quiero evaluar desde lo pedagógico, desde el aula, un niño en su desarrollo motor para identificar si hay beneficios y todo en su etapa hasta ok, o si por el contrario hay algunas situaciones como falencias en su desarrollo. ¿Listo? Entonces vamos a prestar muchísima atención para que el día de mañana podamos identificar muy bien qué pasa si hay un caso específico en el aula, cómo puedo yo empezar a detectar algunas ausencias. No es que yo vi esto y ya está,
Sí, hay algo y es como nuestro sentido común, nuestra intuición. Yo estoy detectando algo y puedo decir que aquí hay una situación que genera alguna alteración, pero como también yo puedo ahondar más y puedo buscar un poco más para encontrar una posible respuesta a algo que yo revisé, que puede ser algo momentáneo, que puede ser algo de simplemente algunos procesos de mejora y demás, o puede ser algo un poco más extenso, ¿cierto? En donde se incluya un trabajo multidisciplinar con diferentes profesionales del desarrollo, ¿sí? Recordando entonces que hay que tener en cuenta sus primeros momentos de vida, la historia de vida, qué ha pasado con el desarrollo del niño o niña, ¿cierto? En qué proceso se encuentra vinculado, revisar absolutamente todo, desde si gateó, no gateó, si hubo algún diagnóstico inicial, en fin. ¿Listo? Entonces, uno de los beneficios que podemos encontrar de la motricidad es el equilibrio que desarrolla nuestro cuerpo, ¿cierto? Y la coordinación. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta un poquito coordinar? ¿Sí? Llámese en un baile, llámese en una actividad, llámese entender algunas señales, por ejemplo, de tránsito, ¿cierto? De pronto en algunos momentos se nos dificulta realizar ciertas habilidades como adultos y quizás no identificamos que eso tiene que ver con los procesos motores que se hayan desarrollado en la infancia. Quizás alguno de ustedes puede decir en este momento que presenta alguna situación motriz, por casualidad. Ninguno. Nadie. Motriz grueso, motriz fino. Por ejemplo, pensemos si todos aquí estamos en la capacidad de ir a jugar fútbol. ¿Será que coordinamos? Yusalia dice, he atendido pacientes adultos con problemas de motricidad y al indagar he descubierto que no han gateado. Bueno, un aspecto importante. Y ya sabemos qué es lo que evoca el desarrollo del gateo, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, etc. Mabel, buenas noches. Si han visto en algún momento alguna persona que tenga dificultades específicamente desde el equilibrio y la coordinación, pero adultas. Pilar, ¿te cuesta coordinar qué? Ana, Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? sí, te escucho perfectamente. Bueno, con respecto a la pregunta, yo puedo mencionar que, por ejemplo, mi mejor amiga tiene problemas de motricidad, pero es de caminar. O sea, ella se tropieza mucho con todo, generalmente. Pero el problema es que ella nació ochomesina. Entonces me imagino que eso también influye en lo que es la psicomotricidad de adulta también. Ana, ¿cuál es tu fuerte de trabajo? Creo que tú eres fisio, ¿cierto? Sí, soy fisio, pero más soy con tercera edad y ortopedia. Ah, ya comprendo, claro que sí, lo que tú dices es válido. Al tener un retraso en el desarrollo, al no cumplir su proceso de manera completa, por decirlo de alguna manera, entonces, pues obviamente hay un retraso en algunas funciones, ¿sí? Y en este caso, si no son tratadas durante nuestro desarrollo, van a perdurar a lo largo de nuestra vida. Y quizás se puede generar como un poco más de dificultad porque nosotros vamos avanzando en edad, vamos evolucionando y pues sabemos bien que esa evolución tiene que ver más como con el proceso de envejecimiento.
Entonces, digamos que si no se trata a tiempo, pues sería como todo lo contrario, ¿cierto? Sería perder como las posibilidades que tenemos nosotros para el desarrollo del proceso. Muchas gracias por tu intervención. Dice, vamos a mirar por acá en el chat. Mirar, dice que muchas veces le cuesta coordinar. Vamos a ver, mirar a ver si nos especificó en qué. Va a haber mucha gente muy mayor, pierde la motricidad bastante. Bueno, no es que la pierdan, digamos que les cuesta un poco más, ¿cierto? Y por eso la mayoría de las actividades para el adulto mayor están enfocados en que trabajen mucho como todo el desarrollo motor, entonces que estén en grupos de baile, que estén en procesos de caminatas, que hagan manualidades, que puedan tejer, que puedan hacer ejercicios, ¿sí? Porque la intención es estabilizar toda la parte muscular, pero también no perder esos residuos cognitivos y seguir generando conexiones neuronales con, digamos, los restos que nos quedan a nosotros a lo largo de los años, porque hemos visto, ¿cierto?, durante todo este proceso formativo, que en nuestro cerebro se da una poda cerebral a lo largo de nuestros años, es decir, vamos perdiendo neuronas por naturaleza, ¿sí? Y porque también cambiamos muchísimo nuestros hábitos de vida. Entonces, si yo no estoy alimentando continuamente esas neuronas, yo estoy perdiendo como la posibilidad de generar otro tipo de procesos. Entonces, no quiere decir que no la tengan, ¿sí? Sino que les cuesta un poco más realizar actividades tan básicas como, por ejemplo, picar algo en la cocina, ¿sí? Ese tipo de actividades me va a costar si yo tengo dificultades motoras, ¿sí? Si he perdido algo en específico. Vamos a continuar. Dice por aquí, Flor, en el baile especialmente para bailar salsa, dado que son pasos de coordinación, manos, caderas y pies. Uy, Flor, sí, realmente a muchas personas les cuesta coordinar todo al mismo tiempo para realizar una actividad. De cierta manera, tiene un nombre en específico, se me va, de esparcimiento, ¿cierto? Porque es una actividad de esparcimiento que disfrutamos muchas personas, pero claro, no todo el mundo lo logra porque hay que hacer una coordinación con todas las extremidades. Mari dice, cuando los niños rasgan papel, ensartan botones o, bueno, no entendí, cuentistas de motricidad fina. Sí, muy bien. Mabel, hay niños que por algún trastorno no tienen motricidad fina. Sí. No es que no la tengan, no la han desarrollado. Ana, los problemas de oído como la laberintitis, se pierde el equilibrio y la coordinación. Sí, muy bien. Ana María dice, en mi caso, a raíz de la cirugía de rodilla, he perdido la parte del equilibrio. Ah, bueno, pero en este caso, digamos que hay una situación adicional allí. Pilar dice, me gusta hacer ejercicios, entonces es ahí que me cuesta la coordinación. Mira que es un caso particular, ¿cierto? Hay que revisar qué tipos de ejercicios, con qué frecuencia lo haces, si hiciste algún plan de intervención o si realmente no logras trabajar todo ese proceso de coordinación y claramente es un proceso que se desarrolla, ¿sí? En los primeros momentos de desarrollo. Dice Daisy, me cuesta mucho coordinar cuando estoy en el gimnasio, me colocan ejercicios que tengo que alternar brazos y piernas y otros que se necesitan coordinación. Bueno, ahí estás detectando una necesidad clarísima en donde, digamos, la agilidad, la precisión, el espacio, el tiempo y esas habilidades físicas se están viendo permeadas más por dificultades que por un desarrollo armónico y tranquilo. Víctor Manuel. A un alto porcentaje de la humanidad le cuesta escribir con la derecha y con la izquierda de la misma manera. El trazo se pierde. Bueno, no sé si de escribir al mismo tiempo o trabajar ambas direccionalidades. Digamos que lo podemos hacer, pero hay que trabajar muchísimo, ejercitar el otro lado de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos unos hemisferios y uno predomina más que en el otro.
Pues si yo ya a lo largo de la vida me fui por el lado izquierdo como ese lado dominante, a veces me va a costar un poco desarrollar el lado contrario. Aunque recordemos que en este caso sería, si yo trabajo con el lado izquierdo, es decir, soy zurda, quiere decir que mi hemisferio derecho es el que está trabajando y está realizando todas las actividades como un patrón cruzado. Yusdalia, en las bailoterapias se observan muchas personas con procesos de coordinación, muchísimas, ¿cierto? Muchísimas. Y uno dice, no coordinan, pero no es que no quieran, es que hay unos aspectos que no les permite generar esa coordinación. No es que la persona quiera bailar así. También cuando uno va manejando y cuando toca pues como esa parte de ubicación. Muy bien, María. Bueno, entonces aquí, ¿qué podemos decir del equilibrio? ¿Sí? Y dice que el equilibrio tiene que ver con esa información que se le brinda a nuestro cuerpo, ¿sí? De acuerdo con el espacio en donde nosotros vamos a estar, ¿sí? Y esto influye en la coordinación, ¿sí? De todo el cuerpo a raíz de cualquier actividad que nosotros logremos desarrollar. En este caso, hablamos de unos aspectos importantes que involucran el equilibrio y la coordinación. Primero es agilidad. ¿Cuántas personas decimos, ay, mira, esta persona es ágil para esto? O la otra persona no es tan ágil para algo, porque tiene una habilidad un poco más desarrollada y puede gestionar algunos trabajos de manera inmediata. Aquí nos dicen, hacer movimientos de manera más lúdica, con precisión y eficaz, como la persona que le gusta la cocina, como por ejemplo las costureras, los albañiles, ¿cierto? Hay ciertas actividades que nos demuestran que hay agilidad. Hablamos de percepción en términos de espacio y tiempo, otras de las cualidades que promociona por la motricidad. Entonces, percepción, cuál es mi espacio, qué día estoy, cuál es el horario, en qué mes estamos, ¿cierto? Y reconociendo todos esos procesos me permite a mí poderme instaurar o ubicar en el espacio y en el tiempo. Habilidades clásicas, perdón, habilidades físicas, ¿sí? En este caso, al yo estar estimulando todos los procesos de motricidad, yo también estoy estimulando las habilidades físicas que tiene el hombre desde inicios de su proceso madurativo y evolutivo. Continuo a ello, pasamos entonces por aquí. Vamos a mirar cuáles son los tipos de motricidad, si bien nosotros ya los identificamos, ¿cierto? Ya conocemos cuál es el tipo de motricidad que nosotros manejamos eh, o que nosotros tenemos desarrollado en este momento, o cuál es el que más utilizamos, aunque por lo general hacemos uso de los dos tipos de motricidad todo el tiempo. Hablamos entonces. Se encuentra la motricidad gruesa, ¿sí? Que es aquella que se encarga de todo lo que son movimientos grandes, de abordar todas las partes del cuerpo, ¿cierto? Y de algunas actividades que de pronto requieren mayor esfuerzo y mayor precisión, ¿sí? Es muy importante tener claro que nosotros en la infancia primero trabajamos la motricidad gruesa. ¿Alguien me quiere decir cómo se trabaja la motricidad gruesa desde edades tempranas? ¿Cómo lo escuchan, amado? Bueno, cuando el, el bebé tiene algún inconveniente en cuanto a, bueno, a la tonicidad muscular, cuando es bebé, que eso ya creo que lo determina el médico. Entonces, eh,
lo que ayudan al niño con masajes. Eso es lo que tengo entendido yo. Eh, es lo que sé. Bueno, muchas Ay, gracias. para que pueda, perdón, para que pueda lograr tener, digamos, el movimiento típico de su edad, porque muchos niños, muchos bebés nacen sin tonicidad, entonces no tienen movimiento. También pierden, creo que un poco el movimiento cuando nacen prematuro y tienen que estar en la incubadora. Entonces, a esos niños a veces hay que ayudarlos a, a- a mover los bracitos. Primero creo que son los bracitos y después las piernas. Y otra de lo último que, digamos, que hay que ayudarlo es en las manos, en las palmas de las manos y en los pies. Pero eso, digamos, es al final digamos, de una serie de, de masajes. Es lo que yo entiendo. Gracias, Mabel, por tu aporte. Angélica. Angélica. Profe, bueno, pues sería estimulando, por ejemplo, el gateo, colocándolos boca abajo para que el niño se arrastre, ya pues apenas se esté arrastrando, y colocarle como las piernitas así como arrolladitas, bien, arrodilladitas, y se les puede colocar la mano en la planta de los pies como para que ellos se empiecen a impulsar. Eh, cuando están de pie, se les puede poner una toalla alrededor del pecho y se sostiene pues de atrás para que ellos con ayuda pues del adulto empiecen como a mover los piecitos, a intentar caminar, siempre pues acompañados. Eh, y ya pues sería más grandecitos, ya por ejemplo correr con ellos así de la manito, aunque a ellos les cuesta, pero uno va haciéndolo despacio con ellos y así van agilizando más las piernitas. Se genera un proceso de estimulación, ¿cierto? Muy bien. Ana, qué bueno. Ana, Aló, buenas tardes. hola. Hola, profe, ¿cómo está? Saludos para todos. Pues mire, la motricidad gruesa en los niños, pues como lo dijo la compañera, es inicialmente pues que ellos tomen las manos de la mamá y llevarlos a tratar de que se sienten y sentarlos, el arrastre, el gateo, todo va de acuerdo a los meses. Sí, por lo menos yo le voy a contar una experiencia. Yo cuando tuve mi bebé caminó a los 8 meses, mi hijo, pero yo tuve un problema. Yo lo llevé, bueno, yo lo llevaba cada mes al pediatra y lo sobreestimulé. Entonces, él tuvo como ese, pues no es problema, porque yo no lo vi como problema porque él fue muy avanzado. Inclusive en el jardín presentó actividades que los niños estaban como un poquito quedados, pero él ya lo hacía. Él a los 2 años, 3 años más o menos, que yo lo ingreso al jardín, él a los 4 ya tenía su sentido de ubicación, o sea, él se ubicaba muy fácil, eh, no solamente en el espacio, sino en los sitios. Tenía o sea, tiene todavía una retentiva muy grande. Entonces, todo eso es de acuerdo a cómo se estimula el bebé, porque
Pues hay mamás que no estimulan, o sea, no les estimulan el gateo, por lo menos uno los pone boca abajo, les mueve las piernitas para que ellos vayan empezando a hacer el tema del gateo, porque pues el gateo es una de las partes más importantes que no se puede dejar pasar en un niño, el que levante la cabeza para poder fortalecer todos los músculos del cuello, que pueda llevar sus pies a la boca, que eso también es una manera de la motricidad gruesa y es una manera de exploración. Eh, que de role es otra de las partes importantes que hay que trabajarlo, eh, que él logre el sentado y que en el sentado se logre equilibrar, ¿sí? Lo que decía la compañera, el arrastre, que él se pueda arrastrar en el piso de un lado para otro. Básicamente, pues siento yo que eso es lo vital cuando empezamos a estimularlos. Digo yo que a los 6 meses, bueno, yo por lo menos empecé antes de los 6 meses y creo que ese fue, el pediatra me regañó porque me dijo que era un error estimularlo a tan temprana edad, porque lo que le digo, él caminó a los 8 meses. Ya, muy bien, Ana. Muchas gracias por lo que nos compartes. Bueno, entonces tenemos aquí que la motricidad gruesa, para quienes están, creo que ha sido una persona la que ha preguntado por el chat, que si podría precisar la definición del concepto de motricidad gruesa. Entonces, la motricidad gruesa son esas habilidades motoras, ¿cierto? De movimientos un poco más amplios, grandes, que realizamos con nuestro cuerpo. En este caso, tenemos aquí ejercicios o movimientos que requieren de muchísimo esfuerzo, ¿sí? Entonces hablamos de correr, de saltar, de caminar, ¿sí? Y esto es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos a lo largo de la vida. ¿Listo? A partir de estos procesos de motricidad gruesa, que tiene que ver con las funciones grandes que desarrolla mi cuerpo, se fomenta el equilibrio, la coordinación y las habilidades físicas. ¿Listo? Y vamos mejorando cada una de las precisiones de los movimientos que realiza nuestro cuerpo a partir del proceso. ¿Listo? Continúa ello, entonces pensaba que no estaba compartiendo aquí pantalla. Continúa ello. ¿Cuánto sabe uno que uno está sobreestimulando? Ya les voy a dar respuesta a esa pregunta. Y continúa ello, tenemos aquí la motricidad fina. La motricidad fina, entonces, se refiere a esa habilidad que tiene nuestro cuerpo de realizar algunas actividades un poco más específicas, de mayor precisión y de mayor coordinación. ¿Listo? Entonces hablamos de apilar, encajar, ensartar, escribir, recortar, ¿cierto? Vestirnos, inclusive involucra los dos tipos de motricidad, tanto motricidad fina como motricidad gruesa. Entonces aquí vamos a iniciar con el concepto de motricidad fina, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que son movimientos pequeños y precisos que nosotros vamos desarrollando a lo largo del tiempo, ¿sí? La motricidad fina depende 100% de la motricidad gruesa, es decir, sin motricidad gruesa nosotros no tenemos motricidad fina, ¿sí? Porque necesitamos que primero se realicen los movimientos grandes, ¿sí? Las acciones un poco más extensas para después generar mayor precisión. Ejemplo, cuando los niños están pequeños, lo que hacemos es, por ejemplo, empapelar paredes o colocar papel en el suelo, ¿sí? Y permitir que los niños hagan trazos que llamamos garabatos, eh, con objetos gruesos como lo son las crayolas o las tizas, para que ellos vayan haciendo todo ese movimiento de desarrollo manual, de extensión de los brazos, para que vayan también seleccionando como ese tipo de elección de un lado a otro, cuál es su lateralidad de preferencia, ¿cierto? Y que puedan realizar ejercicios un poco más amplios para ir llegando a mayor precisión. Entonces ya el niño, después de haber pasado por ese proceso en particular, estoy poniendo el ejemplo del garabateo,
va a llegar a generar trazos un poco más precisos hasta llegar a la construcción de signos y símbolos, que son las letras y los números, ¿cierto? En espacios mucho más reducidos y más organizados. Entonces, si vemos, empezamos con un papel gigante, ¿cierto? Con un agarre palmar, por lo general, hasta finalizar con un proceso de evolución a un cuaderno, ya sea cuadriculado, línea corriente o doble línea, y específicamente estamos trabajando allí lo que son signos y símbolos, es decir, es una evolución muy grande, pero no la conseguimos de manera inmediata. Quiere decir que es un proceso continuo, es un proceso extenso, es un proceso muy, muy amplio. Por aquí hay algunas preguntitas en el chat, vamos a mirar. Mm, Listo, entonces aquí continuamos por este mismo proceso y dice que hay algunas situaciones, ¿sí?, que se pueden concebir como dificultades o problemas de desarrollo y tiene que ver con todo lo que se genera desde la médula espinal, desde los nervios periféricos, ¿sí? Entendiendo que los músculos o las articulaciones no están funcionando de la mejor manera o no están articulados y esto está generando o genera unas dificultades en la motricidad fina. Por ejemplo, tenemos aquí un caso, las personas con enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Sabemos que es el Parkinson. Entonces, este tipo de personas que padecen de esta enfermedad, porque esto es una enfermedad, una condición, van a tener dificultades en hablar, comer y escribir, dado que no tienen un control desde esos nervios, ¿sí? Desde esa médula espinal, desde esas conexiones neuronales y esas posibilidades motoras para establecer un proceso de conexión de motricidad fina. ¿Listo? En este caso, la motricidad fina en la infancia ayuda a determinar cómo sus niveles o ritmos de evolución. Entonces decimos, listo, este niño ya hace estas y estas actividades, quiere decir que podría trabajar por estos y estos niveles, estos y estos contenidos. Ejemplo, si un niño recorta, si un niño hace un pico, si un niño transcribe, si un niño dibuja, que también es un proceso bien complejo, no todos los niños al inicio de sus desarrollos logran hacer dibujos, entonces si los niños dibujan, ya hay un proceso de motricidad fina, ¿cierto? Y esto me puede definir un poco los momentos de desarrollo en los que el niño o niña se pueden ubicar. ¿Listo? En este caso, la motricidad fina, tanto como la motricidad gruesa, debe ser estimulada, ¿sí? Debe ser estimulada. Una parte la hace el colegio. Cuando los niños llegan al colegio, nosotros vemos que son actividades de recortar, de pegar, de rasgar. Eso es motricidad fina. Cuando yo le digo al niño, mira, vamos a rasgar pedacitos de papel, grandes o pequeños. Cuando yo le digo grande, inclusive rasgamos el papel con la mano, con ese agarre palmar. Pero cuando yo le digo pequeño, cogemos el papel con ambas manos, ¿cierto? Pero esta vez con un agarre motor fino, ¿listo? Entonces aquí hablamos de que nosotros estimulamos ese desarrollo, ¿cierto? Y a partir de esa estimulación hay un proceso de práctica, hay un proceso de aprendizaje en torno a lo que el niño va a adquirir con una guía allí. Por eso en los colegios utilizan muchísimo material para la estimulación de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, e intentan generar un muy buen proceso de estimulación, porque cuántos niños hay que no tienen buena letra, lo que llamamos caligrafía, que les cuesta pegar, que les cuesta rasgar, que les gusta hacer bolitas de papel, que eso es algo que aún todavía sigue siendo famosísimo, ¿sí? Y llenamos todo un dibujo con bolas de papel. Entonces, todo esto, ¿sí? Es un proceso que yo puedo enseñar y que yo puedo trabajar para que se mejore. Hay procesos en los que uno dice, bueno, mi hijo tiene dificultades para escribir, para leer, para ser ordenado en los cuadernos, para hacer algunos movimientos y es aquí donde yo puedo generar una alerta como madre de familia o en el colegio ya la generaron, ¿cierto?
porque vemos estos y estos y estos aspectos en su desarrollo con los que quizás dentro de todo lo que tiene que ver con la evolución y la maduración del hombre está un poquito quedado, ¿sí? Entonces la intención es poderlo tener allí en nuestros radares, poder comprender cómo se da, cómo se desarrolla, qué beneficia y cómo se va dando a lo largo de los años. Muy bien. Entonces dice acá que la motricidad fina hace referencia inicialmente a las extremidades superiores, ¿cierto? Entonces, a partir de estas funciones que nosotros tenemos, permite que el estudiante o la persona, ¿sí? Logre establecer una cantidad de estructuras, destrezas y factores que le van a permitir su desarrollo en sociedad. ¿Y qué implica ese desarrollo en sociedad? Entonces, que yo me comunique, que yo interactúe, que yo me relacione, que yo tenga procesos de afectividad, procesos sociales, procesos cognitivos, intelectuales. Es decir, no solamente una actividad se gira en torno a un desarrollo específico. Ejemplo, entonces la motricidad fina solamente se requiere al agarre de pinza. No, se refiere también a todo lo que nuestro cuerpo puede hacer con las extremidades superiores, que son las que lo manejan, y cómo estas también pueden ser estimuladas, perfeccionadas, ¿sí? Y nos acompañan a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida siempre van a estar allí. Que también es importante que nosotros no logremos olvidarlas y que siempre estemos estimulando. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver algunas acciones que podemos realizar directamente con la estimulación. Entonces, alcanzar. Si vemos, es una acción totalmente simple. Yo voy a alcanzar algo, el control del televisor, un vaso con el que estoy tomando alguna bebida, bueno, una botella, voy a alcanzar el salero, ¿cierto? Son actividades que nosotros desarrollamos a diario y no le estamos dando pues como la relevancia o no entendemos lo que esto evoca desde nuestro desarrollo mismo. Entonces aquí es muy importante que nosotros podamos identificar que cualquiera de las actividades que nosotros desarrollamos tienen un proceso bastante complejo. Entonces aquí decimos, alcanzar un objeto lo que hace es que haya una extensión del brazo, ¿sí? Es decir, entonces estamos mandando un mensaje a toda esa parte de nuestro cuerpo para que pueda generar un ejercicio como tal. En este caso, agarrar un objeto, perdón, alcanzar. Entonces, después de que yo alcanzo el objeto, entonces paso a agarrar el objeto. Entonces ya hice un primer movimiento que era el desplazamiento para poder lograr alcanzarlo. Ahora, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es cogerlo con mi mano, ¿sí? Agarrar el objeto. Después yo puedo decir, puedo llevar este objeto de un lugar a otro. Entonces lo voy a movilizar, ¿sí? Lo voy a transportar. Por lo general, los niños transportan los objetos en juguetes o objetos que permiten realizar el desplazamiento. Entonces, carritos, eh, carritos de juguete, volquetas o esos carritos de mercado o cochecitos de los bebés, ¿cierto? Lo que sea como un objeto en el cual ellos puedan desplazar otros objetos. ¿Listo? Continúe y hablamos de soltar. También el hecho de que yo ya no quiero algo y sencillamente lo dejo, ¿cierto? Independientemente de que sea el lugar en el que lo debo dejar o no, simplemente ya no me llamó la atención, ya no lo quiero tener y ya está. Lo tuve por un tiempo en específico, lo disfruté, lo miré, interactué con él, pero ya no estoy interesada en tenerlo más. ¿Listo? Aquí dentro de ese proceso eh, motor fino, entonces hablamos de el uso bilateral de las manos. Miren lo importante. Entonces ya estamos viendo que hubo un movimiento, ¿sí? Que se llama el gateo, que logra estimular partes de nuestro cerebro, ¿sí? A nivel de los dos hemisferios. Y aquí, por ejemplo, hablamos de ese uso bilateral de las manos, ¿sí? Entonces, es el conjunto de que nuestras manos se logran coordinar para realizar una actividad en específico. ¿Listo? Continúa y hablamos de destreza, ¿sí?
que es la capacidad que va adquiriendo nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestras extremidades para desarrollar una actividad en específico, ¿sí? Para realizar un ejercicio. Llámese tocar un instrumento, llámese cocinar. Por ejemplo, cuando yo estoy recortando, entonces con una manito, ¿sí? Lo que yo hago es que tengo el objeto que voy a recortar y con la otra manito lo que hago es que realizo el movimiento. Y si lo voy a recortar no es nada fácil. Tengo que tener una coordinación muy buena para yo poder evocar un movimiento en sí mismo, porque la tijera debe desplazarse. ¿Y debe desplazarse por dónde? Por una guía. Ese desplazamiento es un movimiento óculo-manual, ¿cierto? Que se realiza con base en la direccionalidad en la que nosotros estemos manejando. Aquí cuenta mucho eso, porque si yo voy a empezar, por ejemplo, de abajo para arriba, puede que no sea igual, ¿sí? Tengo que mirar por qué lado voy a tomar la tijera, cómo la voy a utilizar, cómo voy a desarrollar el ejercicio. Recortar, por ejemplo, no es un ejercicio fácil. Ahora pensemos también en ensartar o en hilar. Cuando nosotros estamos ensartando, sí, también tenemos que mirar los espacios, si el objeto cabe, si el objeto no cabe, si lo puedo pasar por un lado, si tengo que generar algún proceso, por ejemplo, de alguna estructura, secuencias. Entonces, que tengo que pasar primero este objeto, después este, después el otro, para generar una secuencia de objetos que tengan unas características en especial. Angélica. Profe, por ejemplo, cuando uno toca guitarra y tiene que cantar a la vez, eso es muy difícil coordinarlo. Es más, sí, supongo. Aunque digamos que cuando las personas tienen desarrollado pues como la habilidad innata, ¿cierto? Tanto Ajá, motora, ¿sí? Como cognitiva, porque el hecho de yo evocar una canción o algo tiene que ver 100% como con ese proceso de lenguaje, comunicación, cognitivo, pero también con todo el movimiento que se haga al manipular un objeto musical y al saber, digamos, la coordinación que amerita el hecho de yo tener un objeto musical. Yo supongo que sí, claro, debe ser muy complejo cantar y tocar guitarra, pero aún así también sí, vemos allí como las preferencias de los cerebros. Tengo más desarrollado un hemisferio que otro y al cantante no le cuesta, ¿sí? El cantante lo perfecciona. El sí, cantante disfruta de... yo he intentado y si toco la guitarra no canto y si canto no la toco. Bueno, quiere decir que de pronto o hay que estudiar un poquito más o digamos que no es el fuerte tuyo y quizás hayan otras actividades que sean de mayor preferencia para ti. Ajá. Muy bien. Ana Giovanna, tienes por aquí la manito. Ana, tenías por aquí la manito, te estoy dando paso. Bueno, no está por aquí. Vamos a mirar en el chat que veo varios mensajes. Dice Ana. mm, Un tip de cómo trabajar el recortado cuando el niño es zurdo. Bueno, digamos que eso no tiene ninguna diferencia, porque la preferencia de la lateralidad, ¿sí? Es el otro lado, el lado izquierdo, ¿cierto? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo porque su lateralidad es otra, pero los movimientos que hace es más. Ustedes, bueno, no sé si alguien de aquí es zurdo, pero de hecho tienen hasta mayor velocidad para realizar ese tipo de actividades, recortan supremamente rápido y escriben casi que, siendo muy exagerada, como a la velocidad de la luz, ¿cierto? Tienen una capacidad también allí. No sé si de pronto en este caso la mano izquierda desarrolla un poco más rápido procesos, pero sí se evidencia que ellos tienen pues como una habilidad un poco más fácil. Es lo mismo porque yo simplemente le estoy enseñando, mira, con una mano debes de coger el objeto, ¿sí? Que vas a recortar, la imagen y esto. Voy a enseñar, mira, recortar, se abre abriendo, cerrar.
la tijerita, hay que tener pues un dominio allí de la manito, ¿cierto? De esos músculos pequeños, que en este caso son dos deditos, el dedo gordo, ¿cierto? Que es el que está allí, el que se está acostando, y el índice, ¿sí? Que es con el que nosotros realizamos, y los otros tres deditos, ¿sí? Que son el corazón, el meñique. Lo que están haciendo es que están generando un apoyo para esos dos dedos, y esos dos dedos son los que realizan ese movimiento. Abro, cierro, y sigo la imagen de acuerdo a la dirección que tenga, ¿sí? Angélica. Profe, a mí me parece que a los niños zurdos les cuesta más las cosas, les cuesta más escribir, recortar, como dice la compañera. Por ejemplo, mi niño es zurdo y le cuesta mucho recortar, se demoró para acoplarse, pues para escribir. Él tiene una forma muy extraña de escribir, pero pues ya lo logró a su manera, pero lo hizo. Y por ejemplo, para recortar venden tijeras para zurdos, porque es más Sí. dificultoso. Al igual que los pupitres, muchos pupitres de aula están acomodados para las personas zurdas, ¿cierto? Están acoplados. No en toda parte, porque hay en instituciones donde no tienen pues como el material idóneo para ello. Pero es lo mismo, ¿sabes? Ahí lo que hay que hacer es estimular, si tú ves que tiene dificultades de motricidad fina, hay que mejorarlo porque he conocido muchos zurdos que son grandes artistas, ¿sí? Que tienen muy buenas habilidades y que no se les dificulta para nada el hecho de tener pues como una prevalencia en el cerebro, no, simplemente ya la desarrollaron, aquí hay una dificultad, entonces yo estimulo esa habilidad o esa destreza en particular. A ver, revisamos por aquí, por el chat. Ah, hay 2 segunditos que a veces se me... A ver, ¿qué dice? Soy zurdo y tengo buena coordinación. Sí, es que no tiene nada que ver como el hecho de que haya una lateralidad. Mi hijo escribe con las dos manitos. También yo, por ejemplo, tengo una dominancia con los dos lados de mi cuerpo, ¿sí? Y los estimulo porque, por ejemplo, ahorita mismo con todo el tema del uso del computador, ¿cierto? Y que permanezco tanto tiempo frente a la pantalla y generando como la manipulación, yo tengo un portátil. Entonces sabemos pues que la manito se nos calienta un poco con el mouse táctil que tiene el portátil. Entonces lo que yo hice hace mucho tiempo, hace alrededor de 2, 3 años, fue comprarme un mouse, pero el mouse no lo manejo con la derecha, el mouse lo manejo con la izquierda. Al principio cuesta, ¿cierto? Pero realmente lo hago y a veces me esfuerzo, voy a copiar cosas y yo digo, ay, venga, la copio con la izquierda. ¿Por qué? Porque así también genero una estimulación para mi cerebro, ¿cierto? Mi cerebro no me lo está pidiendo, pero yo digo, ¿qué tal? Y en algún momento me fracture, Dios no lo quiera. ¿Qué tal en algún momento tenga una dificultad con mi mano derecha? Porque a lo largo de unos años, ¿cierto? Cuando hice mi estudio posgradual, tuve una intensidad muy grande de manejo de computador, estudiaba en horarios muy extensos, tenía que hacer unos trabajos larguísimos. Y el hecho de trabajar con los computadores portátiles, pues calienta un poquito la mano, igual uno hace como las actividades de la casa o sale del computador inmediatamente se baña, ¿cierto? Entonces eso me evocó como un dolor en la mano. Me hicieron todos los exámenes para detectar si de pronto habían algunas dificultades con los nervios o algo porque me dolía bastante. Y en los exámenes todo me salió bueno, todo, absolutamente todo, porque no sé, pero no tengo ninguna alteración en los movimientos de la mano derecha. Entonces lo que yo hice es como descansar un poquito la mano, porque yo digo, de pronto en algún momento tenga de verdad una alteración un poco más fuerte y lo que yo puedo hacer es mirar cómo le doy un descansito, porque claro, con la mano de dominancia uno realiza absolutamente todas las actividades. Eso fue algo que a mí me ha servido y de hecho manejo un mouse en todos los computadores con la mano izquierda. Y si a ustedes no les ha pasado, cuando uno está con el teléfono tanto rato, ¿cierto? La manito también se calienta. Entonces, lo que yo hago en algunas ocasiones también es que intento utilizar el teléfono con la otra mano. Y así le doy un poquito de descanso a mi mano de prevalencia. Dicen por aquí en el chat. Yo soy bidiestra y me gusta y me ayuda mucho en algunas cosas. Es verdad, al principio cuesta, el año
pasado tuve una ruptura del manguito rotador en el brazo derecho, así que tuve que trabajar bastante con la mano izquierda. Y yo creo que se solventa, Pilar, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo está preparado para hacerla, sino que como todo el tiempo en nuestro desarrollo manejamos una sola mano para absolutamente todo, ¿sí? Y con esa mano nos sentimos muy hábiles, pero no quiere decir que la otra no tenga las mismas funciones, las tiene, porque tiene todo para hacerlo. Simplemente no ha sido estimulado el movimiento, ¿sí? Se los digo yo, que a los 27 años cambié la direccionalidad de mi uso con el mouse. Entonces, cambiar de un momento a otro, ya cuando no soy tan joven, ¿sí? Cambiar eso, yo creía que me iba a costar, y sí, me costaba porque, claro, no es la misma ubicación para mi mano, para darle clic derecho, clic izquierdo y movilizar el mouse. Y muchas personas cuando llegaban a mi oficina siempre me decían, ay, profe, tú eres zurda. Y yo les decía, no, ay, profe, pero tú ¿por qué manejas el mouse con la izquierda? Y yo, porque estimulo el lado izquierdo y porque a veces me duele mucho la manito derecha, entonces evito como saturarla como de toda esta parte de las conexiones de computadores y máquinas. Ay, profe, ¿cómo así? ¿No le cuesta mucho? Sí, al principio costaba, ya después el cuerpo se va acostumbrando, porque es con lo que yo lo estoy estimulando, ¿cierto? Es un movimiento que yo estoy realizando todo el tiempo. Bien, vamos a pasar entonces por aquí. ¿Cómo realizamos un control de la motricidad fina? Entonces, ese control de la motricidad fina directamente tiene que ver con conocimiento y planeación. Conocimiento, es decir, entender qué es la motricidad fina, cómo se da, en qué momentos de la etapa del desarrollo se da, cómo se debe dar. Por ejemplo, un niño de 3 años no debe estar manipulando objetos muy pequeños o delgados, porque su motricidad aún no está preparada para ello. Ejemplo, el uso de colores delgados. No es el momento de desarrollo para utilizar ese tipo de colores. Los colores, de hecho, vienen organizados por edades. Y de hecho, lo primero que yo utilizo es tiza o crayola y gruesas, ¿cierto? Que permitan realizar el agarre palmar, que sean objetos que deslizan más. La tiza, en este caso, es polvito y la crayola es grasita. Entonces, al ponerla, ellas deslizan fácilmente y hacen el trazo, ¿cierto? Cuando vamos avanzando, entonces vamos pasando a marcadores hasta llegar a colores, ¿sí? Que si bien sabemos, el color no desliza tan fácil ni colorea tan fácil. Para que un color dé el color, hay que hacer ¿qué? Presión o fuerza, ¿cierto? Y eso se va consiguiendo con el paso del desarrollo. No se consigue de manera inmediata. Continuo a ello, entonces hablamos de coordinación. Entonces, coordinar cada una de las partes de nuestro cuerpo, especialmente las extremidades superiores. Entonces, realizar ejercicios musicales, realizar ejercicios en donde yo, por ejemplo, tenga que traspasar, no sé, agua de un lugar a otro, en donde yo con una cucharita, por ejemplo, cuando los niños se alimentan, eso es un ejercicio motriz fino, ¿cierto? Pero antes de, yo intento hacer una estimulación, entonces yo puedo poner a trasvasar arroces, arvejas, frijoles como granitos con una cuchara de un lugar a otro, intentando que ese niño o esa niña intente tener esa coordinación. La fuerza muscular es como el ejemplo que les puse del color, ¿cierto? Para yo poder pintar con colores, yo tengo que hacer fuerza muscular. Y continuo a ello, hablamos de sensibilidad normal de las extremidades superiores de mi cuerpo. Entonces acá hablamos de algunas actividades que puede realizar nuestro cuerpo si este proceso motor fino se desarrolla de manera positiva. Entonces, recortar figuras con tijeras es uno de los ejercicios más difíciles y se los expliqué. Con la mano contraria que voy a recortar, debo tener la imagen, ¿cierto? El objeto que voy a recortar. Y con la otra mano, a partir de unos movimientos coordinados y organizados, voy a generar el movimiento abro, cierro, siguiendo un camino, ¿sí? Si yo paro, ¿qué pasa? Me va a quedar, como es una expresión cuando uno dice como mordisqueada, ¿sí? Va a quedar feíto el corte. Entonces la intención es aprender a que el corte me quede perfecto o bien recortado para que la figura cumpla con su propósito. Es muy fácil, por ejemplo, al principio recortar derecho, ¿sí? Una línea
Después ir recortando algunas líneas con variaciones, ejemplo, un triángulo, un cuadrado, y ya después dar como la opción de círculos y de figuras un poco más precisas hasta llegar a figuras que tengan muchísima precisión y que las puedan realizar. Juegos de ensartar, manipulación. Miren lo que dicen acá, masilla o plastilina. Hay una plastilina, ¿sí? Que es apta para niños y voy a decir por acá, o no voy a decir la marca, es una marca de juegos, ¿sí? Que la he visto pues como a nivel mundial. Esa plastilina es una plastilina que supuestamente no es tóxica y es muy suave. ¿Qué pasa si yo la dejo abierta? Pues se seca. Pero es una plastilina que yo le puedo ofertar a mi niño para que la manipule porque es suave. Si ustedes revisan bien, la plastilina como tal es dura, ¿sí? Y necesita que se amase y se amase para poder generar un proceso allí de tacto con la misma. Eso lo logramos a lo largo del proceso evolutivo. La primera masita con la que el niño debe interactuar son las masitas caseras que nosotros desarrollamos. Una muy famosa es con la harina de trigo, ¿cierto? Harina de trigo, sal, aceite y agua y empiezo a generar allí la mezcla. A muchos no nos gusta el olor de la masita, ¿sí? Pero realmente es súper bueno para la manipulación porque es una masa delgada, ¿sí? Es una masa suavecita. Ya el niño va avanzando, entonces vamos a prestarle la masilla o lo que nosotros llamamos la arcilla también. Vamos a permitir que interactúe con ese tipo de masa y ya por último, es permitirle el uso de la plastilina normal, o sea, no plastilina de ninguna marca, de juegos ni nada, sino la plastilina que nosotros compramos en barras, ¿sí? Esa es la última masa a la que el niño tiene acceso. Continuamente hablamos de dibujar líneas o círculos. Recordemos que los trazos también son complejos, no es que se desarrollen tan fácil como nosotros lo logramos percibir. Hablamos de doblar ropa, los niños deben doblar la ropita, enrollar las mediecitas, ¿cierto? Están en la capacidad de hacerlo. Sostener y escribir con un lápiz, uno de los ejercicios también bien complejos porque tienen que realizar un ejercicio oculomanual, tienen que respetar los espacios, los tamaños. El niño va empezando desde lo más grande hasta lo más pequeño y nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta ya llegar a manejar un cuaderno, unas líneas en particular, las letras suben, bajan y demás. Apilar bloques o cerrar una cremallera, como también, por ejemplo, anudar los cordones de un zapato, ¿sí? Abotonar una camisa o un pantalón. Esas son actividades que nosotros desarrollamos desde los procesos motores finos. ¿Cuántos niños hay grandecitos que no se saben amarrar los cordones? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sido una actividad que no se les ha enseñado y si bien en los primeros años de vida venden los zapatos con velcro, para facilitar, pues, como digamos, las actividades diarias de uno como papá vestirlos, etc., van avanzando en edades y el velcro va desapareciendo en la mayoría de los casos. Ese velcro en los zapatos se hizo con esa intención, ¿sí? De que los niños puedan facilitar como todo ese proceso y también los adultos. Ya van avanzando y el velcro va desapareciendo. ¿Para qué? Porque el niño ya está en la capacidad de amarrar o atar sus cordones o agujetas, como le decimos en otros lados del país, del mundo, perdón. Traspasar pompones de un lado a otro utilizando pinzas, también muy importante. O cuando, por ejemplo, tenemos extendedores de ropa con ganchitos así chiquitos de ropa, eso también es bueno generar como esas actividades. Una de las pedagogías que más trabaja como todos los procesos motores es Montessori. Montessori a partir de sus centros de interés trabaja un montón todo lo que tiene que ver con el material sensorial. Y hay un sinfín de actividades desde la pedagogía de Montessori para poder desarrollar la motricidad fina. De hecho, hay actividades básicas como barrer, trapear e inclusive lavar ropa o lavar la loza. Son actividades que evocan movimientos específicos, ¿cierto? Para, digamos, mejorar todo lo que tiene que ver con la adherencia a la motricidad fina. De hecho, ellos hacen actividades, por ejemplo, de marcar sobre un vidrio, entonces rayan sobre una pared, ¿sí? Con los marcadores de tablero que se pueden borrar. Y ponen al mismo niño que con una esponjita, por ejemplo, vamos a borrar lo que hicimos, pero haciendo circulitos, ¿sí?
Entonces borramos con circulitos y después con un trapito limpiamos el vidrio. El niño está haciendo toda la actividad que le va a servir en su desarrollo posterior, ¿cierto? Porque ya sabe limpiar, sabe que quizás lo que haga o lo que ocupe, lo que utiliza, lo debe dejar en su lugar y limpio. Y adicional de eso, pues está generando todo un proceso motor. ¿Listo? Es una de las pedagogías que más involucra actividades sensoriales y motoras. Por lo mismo, por sus ambientes preparados. Si ustedes siguen toda la filosofía de Montessori, es eso, es proporcionarle al niño las habilidades necesarias para desenvolverse en la vida diaria, ¿sí? No solamente de momento. O sea, la actividad no es para el rato y ya está, es para la vida, con lo cual se vaya a desenvolver y con lo cual le vaya a servir. ¿Listo? Pasamos entonces aquí con algunos elementos, ¿sí? Que podamos desarrollar desde las actividades de motricidad fina. Entonces tenemos aquí algunos elementos que nos van a ayudar a mejorar, a estimular o a trabajar directamente con la motricidad fina. Evitemos un poco como el tema de las planas, el tema de escritura en cantidad. Eso no va a desarrollar de cierta manera la habilidad. De hecho, la va a convertir como una actividad rutinaria, repetitiva y un poco agotadora y que va a fatigar muy fácil a los niños y que no les va a llamar la atención. Hay muchos jueguitos que a hoy trabajan por la motricidad fina, por ejemplo, un juego del doctor en donde tenga que operar y deba utilizar las pinzas y deba de coger, no sé, como algo directamente de allí. Yo, por ejemplo, en diciembre vi un juego del doctor de los dientes, de un odontólogo, ¿cierto? Y lo que hacía era que limpiaba los dientes con una pincita si estaban sucios, ¿sí? Limpiaba muy bien con otras pincitas de palito y hacía los dientes con unas cajitas transparentes y con la plastilina que yo les mencioné, sino que por no nombrar como marca, proceso a partir del juego. Entonces hay juegos, ¿sí? Que permiten esto. Por ejemplo, aquí también hay unos jueguitos que venden que son como de enroscar tuerquitas para no hacerlo con los tornillos y tuercas que nosotros tenemos de ese material que es un poco incómodo, duro, aunque pues digamos que es el material que es real también y a veces desde diferentes autores se dice que hay que entregarle al niño el material real, ¿sí? Entonces también podemos utilizar tornillos y tuercas grandes en el material real o podemos encontrar algunos juegos en el mercado que es de jueguitos para enroscar, ¿cierto? Colorear, escribir. Miren que acá dice en cristales o ventanas. O, por ejemplo, así en la calle, en el piso con tiza, también es una actividad muy chévere de realizar. Em, Juego de chapas, hablamos de juego con plastilina, juegos con pinzas, juegos con pegatina, también es súper interesante los juegos con pegatinas y pintar, especialmente con pinceles, con pintura, con lápices un poco más suaves o en algunos casos los marcadores que pintan mejor y las crayolas que deslizan más hasta que nosotros tengamos mayor precisión del movimiento y podamos pintar ya con colores en donde hay que hacer una fuercita más grande. Aquí vemos algunas actividades de motricidad fina gruesa. Entonces en la primera imagen vemos ensartar. Miren, hay una cuerdita con algunas imágenes y demás que tienen un huequito y si están viendo acá, este niño que por lo que logramos ver es aún pequeño, deberá tener por ahí 2 añitos, está generando un agarre de pinza, ¿cierto? Para pasar esta agujeta o esa agujita por este objeto, ¿cierto? Y miren que está coordinando las dos manos, una sostiene, la otra genera el movimiento. Adicional, tenemos aquí una imagen de un niño haciendo garabateo. Fijémonos por favor en su mano, es un agarre de pinza, perdón, palmar, ¿cierto? En donde está disfrutando un montón y ellos por lo general tienen mucha fuerza y la tiza resbala muy fácil. Entonces aquí estamos viendo cómo ese objeto le permite a él estructurar ese movimiento. Aquí en esta imagencita
vemos una niña recortando con unas tijeras de juguete plastilina, ¿sí? Esta es como el tipo de plastilina que yo les estoy recomendando hace un par de momenticos. Y ella está utilizando una tijera, ¿cierto? Para cortar pedacitos de la misma. Y finalmente, miren que acá también hay una niña un poco más grande, ¿sí? Generando ese proceso de ensartado de figuras un poco más precisas. En este caso, miren, las figuritas son grandes. Podemos realizar la misma actividad porque nosotros llegamos adultos a coser botones, ¿sí? Entonces aquí vamos como madurando en el movimiento. Aquí vemos un niño con un objeto grande, ¿sí? Con una cuerda gruesa. Y aquí en este caso vemos una niña con un objeto no tan grande, con una cuerdita de pronto gruesita, sí o no, pero son botones. Hay una mayor precisión de movimiento. Ahora pasamos con lo que tiene que ver con la motricidad gruesa. ¿Hasta que hay alguna pregunta, chicos? En sí son conceptos muy fáciles de identificar, ¿cierto? Y siempre los hemos, digamos, relacionado con el proceso de la escritura, con el proceso de movilizarnos, de hacer cositas más precisas. Por ejemplo, miremos los artesanos, las personas que peinan, quienes tatúan, quienes son también artistas y dibujantes, son personas que tienen muy bien desarrollado no solamente el hemisferio específico del cerebro que trabaja esa parte artística, sino que también ha desarrollado muy bien esa habilidad en particular, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las personas que arman computadores, en las personas que les gustan las manualidades, ¿sí? Todas esas personas tienen muy desarrollado todo lo que tiene que ver con la motricidad fina. Ahora pasamos con la motricidad gruesa. ¿Listo? En este caso dice que permite realizar movimientos amplios, ¿sí? Movimientos muy amplios. Aquí, adicional de ello, interviene el equilibrio, la agilidad, la velocidad y la fuerza. Procesos que se desarrollan a lo largo del proceso. Ejemplo, cuando un bebé va a gatear, tiene que tener un equilibrio, si no, se cae y se va para los lados. ¿Cómo lo empieza a lograr? Cuando yo coloco el bebé boca abajo y le evoco la necesidad de sostener la cabeza, ¿cierto? Ahí estoy trabajando el equilibrio. Cuando yo le estoy haciendo algún tipo de estimulación vestibular en un columpio así bebecito, ¿cierto? Y lo estoy lanzando de un lado a otro. Cuando yo, por ejemplo, hago ejercicios con esos balones grandes de pilates que hay en los gimnasios, hay unas pelotas para niños y yo lo balanceo de un lado a otro, ¿sí? Ahí le estoy generando yo un equilibrio, una agilidad y adicional, después va a tomar velocidad. Recordemos que los niños, por ejemplo, empiezan arrastrándose y terminan gateando supremamente rápido, ¿cierto? Y si quieren alcanzar algo, si quieren llegar a algo, si quieren saludar a alguien, lo hacen a, perdón, es que estoy acá mirando el chat que están escribiendo, entonces lo hace como con un poco más de velocidad. Eh, Dice Lisette, existe una posibilidad de recuperación de las habilidades en niños que en su momento no cumplieron con los movimientos que corresponden a su etapa. Digamos que recuperar como tal en su estado original depende del tipo de afectación que tenga, ¿sí? Si es una afectación directamente por una enfermedad, algún tumor, alguna situación congénita, un trastorno o algo, o sencillamente no se desarrolló en los tiempos en que era, se logran abordar, se logran estimular, pero recuerden que por temas de mielinización, ¿cierto? Neuronal, a veces, digamos como que se pierde ya esa posibilidad de adherencia por naturaleza y cuando ya lo hacemos desde otro punto y en otro momento de desarrollo, se logra, pero no se logra como en en su originalidad, ¿sí? Lo alcanzamos. Lisette, sí, claro. Sí, todo está en las clases grabadas se las envían a ustedes por el chat, ¿listo? Hernán, ¿cuándo nos damos cuenta que no hay control de motricidad fina? Mira, cuando se le dificulta hacer
todo lo que tiene que ver con movimientos precisos, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos aquí, aquí, por ejemplo, vamos a poder identificar algunos factores que impiden el desarrollo de la motricidad fina. Ejemplo, ¿se saben vestir solitos? Entonces vamos a mirar, ¿sí? Alrededor de los 3, 4, 5 y 6 años empiezan a vestirse en solitos. ¿No? Por ejemplo, ponerse una media, que es algo que para nosotros es muy básico, que lo vemos como el diario, ¿sí? Es una actividad totalmente rigurosa y a algunos niños les cuesta, ¿sí? Si, por ejemplo, no es capaz de dibujar líneas o seguir patrones, en este caso cuando hay que unir también lineecitas, cuando hay que recortar no solamente la línea continua, sino también círculos o diferentes formas, cuando tengo problemas de escritura, ¿cierto? Cuando tengo problemas o me falta fuerza en ese tono muscular de la mano, no sé si también lo han visto, que hay niños que les cuesta un montón coger inclusive el lápiz y realizar algún trazo en específico. Eso también tiene que ver con la ausencia de las habilidades motoras. ¿Listo? Lo que yo hago es revisar cuáles son los parámetros de la etapa, ¿sí? Perdón, de la etapa no, del movimiento, ¿sí? Y generar un proceso de revisión. Hace esto, no lo hace con agilidad, con firmeza, le cuesta, lo tiene que repetir, ¿cierto? Porque si tiene que repetir la actividad varias veces también, digamos, tiene que ensartar, enhebrar, apilar, recortar, en este caso, por ejemplo, subir una cremallera, bajarla. Yo no sé si ustedes han visto, pero uno de los juguetes iniciales que hay para los niños es eso. Son libros sensoriales en donde abrochan, desabrochan, suben y bajan la cremallera, abotonan, ensartan, pegan con velcro, quitan, ¿sí? Ese tipo de actividades son las que me permiten saber si hay o no hay alguna alteración en su proceso de motricidad fina. ¿Listo? A ver, ¿qué dicen por aquí? Dice, ¿tiene que ver con las dispraxias? No, en todos los casos, Hernán, tendríamos que tener claridad si es un caso de dispraxia, porque el caso de dispraxia lo que me hace entender a mí es que hay una falta de organización del movimiento, ¿cierto? Que tiene dificultades para realizar muchísimas acciones con detalle, con precisión, con fuerza, con sensibilidad normal, con conocimiento y demás. Entonces, si yo ya veo que este es el caso, ¿cierto? Es una dispraxia, entonces yo ya tengo claridad en eso y empiezo a fundamentarme en el ejercicio. Entonces, ¿qué es una dispraxia? ¿Cuándo aparece? ¿Cómo se maneja? ¿Cierto? ¿Cómo se da? ¿Qué puedo hacer? Y en este caso, entonces entendemos que es un trastorno, ¿sí? Psicomotor, que en este caso le dificulta realizar diferentes actividades motoras con grupos musculares específicos de nuestro cuerpo. Entonces ahí habría ya que decir, bueno, hay algunos movimientos físicos o ejercicios que le cuestan, entonces vamos a buscar otra manera de desarrollarlos o vamos a generar un proceso de estimulación, un plan de intervención. Inicialmente, como les digo, nosotros hacer como ese reporte, esa evidencia, trabajar con un equipo multidisciplinar y si no existe, nosotros desde nuestro campo podemos generar muchísimas acciones. Ya depende la calidad de las mismas y cómo las manejemos. No sé si allí atiendo a tu pregunta. Con gusto. Recordar, Hernán, que siempre, si hay un diagnóstico, la situación es diferente, porque ya hay de base algo. Entonces yo ya sé que tiene, es como cuando yo estoy enfermo, por poner un ejemplo. Tengo, no sé, gripa, que es diferente a la amigdalitis, ¿sí? Entonces en la gripa puede que me duela la garganta, pero en la amigdalitis yo voy a tener una inflamación de las amígdalas, voy a tener una dificultad de comunicación, voy a generar también de pronto algunas situaciones de fiebre, entonces puedo confundir ambas.
Pero si yo identifico qué es una gripa y qué es una amigdalitis, yo puedo saber cómo manejar la gripa, ¿sí? Qué medicamentos tomar, qué cuidados tener y también puedo manejar una amigdalitis, ¿sí? Con medicamentos totalmente distintos para la infección, para la afectación, para la inflamación. Es lo mismo. Si yo sé que ya hay un diagnóstico, hay un trastorno, ¿sí? Hay una dispraxia, entonces yo lo que hago es un plan de intervención. ¿Qué se hace desde casa? ¿Qué se hace en el colegio? ¿Qué se hace con el terapeuta ocupacional? Si hay también acompañamientos por parte de fonoaudiología, es decir, yo ya empiezo a movilizar una serie de acciones a partir de que yo involucre diferentes actores en el proceso. Si en este caso no tengo un trabajo interdisciplinar, lo manejo yo desde lo pedagógico y voy segmentando como cada uno de los procesos a través de unas actividades o de un plan específico, que tenga una muy buena estructura para poder manejar la dispraxia. ¿Qué tengo que hacer yo? Fundamentarme qué es la dispraxia, cómo se da la dispraxia, cuáles son las afectaciones más graves de la dispraxia, qué puedo hacer yo cuando existe una dispraxia, ¿cierto? Y yo empiezo tanto a fundamentar, a revisar, vamos a hablar con la mamá del niño, los papás, vamos a revisar la historia del niño, porque no en todos los casos es lo mismo una dispraxia. Entonces yo no puedo decir, tiene una dispraxia, listo, ya. Voy a mirar qué es, cómo la puedo manejar, no, hay que basarnos en el contexto. Entonces, si bien me voy a fundamentar, también necesito entender cuál es la realidad latente de ese niño o de esa niña que cuenta con un diagnóstico en particular, lo que hemos venido reiteradamente, cómo nos fue en el parto, cómo fue el embarazo también, si fue un embarazo tranquilito, si hubo alguna situación de alteración durante el nacimiento, cómo ha sido su desarrollo evolutivo, a qué se dedica, ¿sí? ¿Qué hace ese niño o esa niña en sus tiempos, en sus momentos? ¿Cómo le va, por ejemplo, en la escolarización si está escolarizada? Es decir, voy a indagar desde diferentes perspectivas y desde diferentes puntos de partida para poder entender cuál es el desarrollo en general del caso específico. Ahora continuamos entonces con, como lo veníamos hablando, la motricidad gruesa. Entonces son movimientos grandes, ¿cierto? Son actividades complejas también que desarrollamos nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Nunca desaparecen, siempre están ahí esas actividades. Siempre voy a caminar, voy a correr, voy a subir, voy a bajar. Son movimientos que se hacen con precisión, con organización, con lateralidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta espacio, tiempo, lugares y demás. Entonces aquí decimos que en este caso funcionan muchísimos músculos de nuestro cuerpo para que cada una de las acciones, desde lo motor grueso, se puedan desarrollar. Entonces aquí decimos que cuando hay una situación que pueda afectar la movilidad y que queda limitada, en este caso, pues se hace pues como una revisión gigante del caso, desde una revisión de los músculos, todo eso tiene que ver como con la parte médica para que me puedan diagnosticar a mí una situación allí con relación al movimiento. Entonces, no sé, tengo un retardo motor, tengo un retardo leve psicomotor, entonces esta pues es mi afectación, o tuve esta dificultad al nacer, entonces pues mi pierna derecha tiene una afectación del movimiento, no se puede hacer esto y esto, ¿cierto? De acuerdo si existe alguna afectación, en este caso por la motricidad gruesa. Aquí entonces estamos diciendo que se pone en juego brazos, piernas y tronco. ¿Listo? El tronco es el que sostiene mis extremidades superiores e inferiores, permitiendo que se dé un desarrollo armónico de cada una de estas habilidades. ¿Listo? Son para actividades cotidianas que nosotros básicamente relacionamos y desarrollamos siempre, ¿sí? Pero que son lo que nos permiten en un primer momento de desarrollo poder abordar o poder estimular mi desarrollo como tal de manera integral. Entonces, ¿qué se dice de la motricidad gruesa? Que mejora la coordinación y las habilidades motoras. Recordemos que primero se da este proceso y después la motricidad fina. Hablamos de la promoción física de la salud, de la estimulación del desarrollo cognitivo, muy importante, y
Continuo a ello hablamos de la promoción del desarrollo emocional. Entonces, ¿qué decimos desde la coordinación de las habilidades motoras? Aquí en este caso, cuando yo hablo de coordinación, se habla también de equilibrio y de estrés. Para que los niños, ¿sí? A medida que van evolucionando, puedan desarrollar diferentes movimientos con mayor precisión y que sean eficaces en el proceso, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos cuando un niño tiene facilidad, por ejemplo, para bañarse, para vestirse, para comer, muy importante. Inicialmente los niños, desde ese desarrollo primitivo, por decirlo también, o inicial, inician alimentándose con la manito, ¿cierto? Ellos inician pues como cogiendo los alimentos con la manito y van evolucionando hasta continuar por coger un utensilio, que es un cubierto, y poder llevarse la comida a la boca a partir de un ejercicio oculomanual, ¿sí? Entonces, en este caso también hablamos de diferentes actividades que nosotros desarrollamos a diario y que requieren mayor precisión, ¿cierto? Entonces, mejoramos la coordinación a lo largo de los años. Si vemos, por ejemplo, la imagen de referencia, puede ser como una clase de baile o una clase de ejercicio en donde se estimulan estos movimientos. La emoción de la salud física es muy importante, ¿cierto? Porque nosotros estamos activos. Uno, trabajamos toda esa parte neuronal porque estamos en movimiento. Y dos, trabajamos todo lo que tiene que ver con la salud física, mi salud física, y vamos a minimizar como riesgos o lesiones porque estoy trabajando por mejorar mi cuerpo y claramente mi mente. Entonces, a partir de ello, hablamos de que son personas o de que son actividades que buscan que estemos activos y que vamos a fortalecer nuestros músculos y nuestros huesos para nuestra resistencia física. Y la necesitamos. Quizás a lo largo de la vida vamos a conseguir, no sé, un trabajo de auxiliares de vuelo o de las personas que reciben los aviones en los aeropuertos que alumbran con las paleticas. Estas personas tienen que generar un desplazamiento gigante todo el día para recibir los aviones en diferentes posiciones de los aeropuertos. Contando si es un aeropuerto pequeño, bueno, pero si es un aeropuerto grande, es complejo. Y cómo estas personas van a generar esa resistencia física a través de un acondicionamiento de nuestro cuerpo en edades tempranas. Continúa y hablamos de estimulación del desarrollo cognitivo. Entonces aquí decimos que está totalmente ligado. Y recordemos, psicomotricidad tiene que ver con ejercicios del cuerpo con la mente, ¿sí? Y el desarrollo de estas habilidades son sumamente importantes, sumamente interesantes y más que relevantes en el desarrollo de cada persona en particular. Aquí adicional, decimos que ese desarrollo cognitivo potencia la atención, la memoria y la resolución de problemas. Finalmente, decimos que otro de los aspectos que confluyen en el bienestar de la motricidad gruesa es el bienestar emocional. Entonces hablamos aquí de que todas las actividades que yo realice desde el movimiento físico y la actividad motora, ¿sí? Tienen una repercusión positiva, ¿sí? Aquí estamos hablando de que nosotros tenemos unas hormonas que liberan endorfina, dopamina, y van botando el estrés, la ansiedad, el cansancio, y esto permite, ¿sí? Generar nuevos canales de información, oxigenar un poco ese canal neuronal y disfrutar de procesos que generen el bienestar para mí. Entonces, estar en movimiento me va a generar a mí pensar poco en otras actividades y disfrutar lo que yo estoy haciendo por mi cuerpo. Aquí tenemos como algunas características de los procesos de desarrollo motor a través de los años. Entonces decimos que de los 0 a los 2 años estoy hablando de una etapa infantil. Y aquí se dice que los bebés experimentan muy rápido, ¿cierto? También depende de los estímulos que yo le provea. Entonces dice que los bebés infantiles hacen muchísimos esfuerzos por ir consiguiendo esa independencia motora. Entonces, en este caso, alzar la cabecita, estirar las manitos, ¿cierto? Dar sus primeros pasitos. Intentan, ¿sí? Intentan realizar muchísimos desplazamientos o acciones con sus extremidades para poder ir ganando a través de los procesos evolutivos
todo lo que tiene que ver con la adquisición de esas habilidades en específicos. En la etapa preescolar dice que los niños mejoran su coordinación y su equilibrio. También tiene que ver porque en los preescolares o en la vida escolar educan sobre este tipo de habilidades, ¿cierto? Aquí hablamos de actividades físicas más complejas. Los niños ya aprenden a correr, a saltar, a trepar, a lanzar y su cuerpo, desde el tronco y las extremidades, generan unos movimientos mucho más controlados y eficientes, de acuerdo pues como a los procesos que se desarrollan. Y en la etapa escolar, ¿sí? Que ya va de los 6 a los 12 años, que sería pues como la última etapa, por decirlo de alguna manera, de desarrollo motor. Entonces aquí dice que hay un poco más de resistencia física, más fuerza y resistencia física en cada una de las actividades que nosotros desarrollemos. Actividades deportivas más estructuradas, juegos de equilibrios, carreras, actividades físicas de mayor coordinación y precisión, ¿sí? Además, mejoran el equilibrio, la estabilidad y las destrezas motoras a medida que se va dando el crecimiento de nosotros en procesos evolutivos. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que se pueden hacer en este escenario para desarrollar todo lo que tiene que ver con las habilidades motoras en general? No solamente la habilidad motora fina o la habilidad motora gruesa. Recordemos que una está ligada a la otra y a lo largo de nuestra vida hacemos uso de las dos motricidades en nuestro diario vivir, ¿cierto? Y la intención es que podamos hablar de ambas. Entonces hablamos del juego activo, ¿sí? Y hay muchas pedagogías que hoy buscan que el niño aprenda de manera activa y no de manera pasiva. El niño va a aprender más fácil del juego, de la manipulación de objetos, de espacios libres, de espacios y ambientes preparados, ¿cierto? El niño va a participar más fácil de este tipo de escenarios y va a generar un desarrollo de ambas habilidades muchísimo mejor. Hablamos también de deportes y actividad física, muy importante. Lo que se recomienda al inicio del desarrollo del niño es como tenerlo en actividades extracurriculares o extraclase que le permita generar como una adherencia a que su cuerpo siempre va a necesitar de otro tipo de movimientos, ¿sí? De actividades más rigurosas, controladas, estructuradas y demás. Hablamos también de juguetes y material adecuado, juguetería que tenga que ver con que el niño haga y no juguetes que hagan, ¿sí? Ejemplo, carros a control remoto, muñecas que no tienen nada para hacerle. Hay que tener, son juguetes con los que hayan que hacer. Ejemplo, jueguitos del médico, jueguitos de construcción, eh, jueguitos de pintar, de colorear, ¿sí? Que sea un material adecuado para que el niño desarrolle habilidades y no manejar un control para que un objeto se mueva. ¿Listo? Un rompecabezas, por ejemplo, loterías también sirven muchísimo y demás jueguitos que podamos encontrar como en el mercado, pero que realmente evoquen actividades específicas. Juego libre y exploración, muy importante el juego libre, muy importante la exploración, uno de los aspectos en donde ellos van a ir adquiriendo muchísimas habilidades y destrezas. Y finalmente hablamos de desafíos de habilidades motoras. Ir exigiendo en la medida de la evolución del ser humano es una necesidad y es una posibilidad de desarrollo. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Fui clara con la exposición del tema? Muy claro y muy preciso, todo súper bien, sí, muy interesante, sí, son muy interesantes, ¿saben? Y a veces pues como que no le otorgamos el papel que cumplen todos estos procesos en nuestra vida diaria y cómo hay que dedicarle un buen tiempo al desarrollo de cada uno de los procesos del niño, pero en especial la psicomotricidad tiene que ver mucho
con los desarrollos en general. Diana Montero, ¿cómo se sabe si estoy sobreestimulando al bebé? Eso es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque como hay situaciones de que yo no vaya a sobreproteger, ¿sí? Que no le permita desarrollar ciertos procesos, también es cuando lo estoy sobreestimulando. A ver, inicialmente, dime cuánto tiene tu bebé. Creo que estás hablando de tu bebé, ¿cierto? ¿Cuántos, quieres que te dé la palabra? Y nos cuentas y así más fácil, pues podemos hacer como el análisis acá. 8 meses. Te voy a dar la palabra, me dices, ahí la tienes. ¿Me escuchas? Te escucho muy suave, pero dale. Bueno, hola, profe, buenas noches. Bueno, Bueno, lo que pasa es que yo soy profe y estoy trabajando con niños pequeños, pero pues la angustia de la mamá es que no vayamos a sobreestimular al bebé, ¿sí? O sea, cuántas horas poderle trabajar, digamos, yo le estoy trabajando una horita, ¿sí? No todos los días, pero tampoco quiero sobreestimularlo, sino, por eso me da como cosa, quería hacerte esa pregunta. ya, bueno, entonces es un trabajo aparte, ¿sí? Que tú estás desarrollando. El Sí, bebé tiene 8 meses y estás desarrollando una intervención diaria de 1 hora. sí, señor. Bueno, no está sobreestimulado, depende también qué hagas tú, ¿sí? Cuál sea el tipo de actividades que realices, cuál sea, digamos, la objetividad o el propósito de cada una de las actividades. ¿Son todos los días o son solamente de lunes a viernes? No son todos los días. Yo le dije que comenzáramos digamos, son los martes y los jueves, una horita cada, sino que ella me preguntaba, ¿será que más? Porque lo que pasa es que ella tuvo una bebé, otra niña, y ella no gateó, no tuvo muchas dificultades, y ella tiene temor de que con el bebé de 8 meses le pase lo mismo. Mm. No, mira, yo creería que con 3 días a la semana está bien, siempre y cuando las actividades sean variadas, digamos, un día realizar estimulación sensorial, un día realizar estimulación motora y otro día hacer como parte de movimiento libre y expresión, ¿cierto? Si yo logro organizar eso, ¿sí? Desde un panorama, yo no estoy sobreestimulando y 3 días a la semana o 2 días a la semana está perfecto. Es muy diferente si son todos los días de la semana, 1, 2 horas, ¿cierto? No le voy a dar descanso a un bebé de 8 meses que está recién iniciando el proceso. Pero así como lo estás manejando, está bien, ya sería lo que yo te digo, darle una estructura. Entonces, un día trabajar desde lo sensorial, ¿cierto? Otro día trabajar desde, por ejemplo, desde lo cognitivo. Y otro día trabajar desde todo lo que tiene que ver con la expresión y el movimiento libre. Sí, yo le coloco diferentes estímulos, ya el niño mira con qué quiere interactuar. Obviamente yo estoy acompañando, pero lo estoy dejando ser libre. Profe, una pregunta, cuando hay niños de 6 o 7 años les da miedo saltar, han sido de pronto un poquito sobreprotegidos y hay que estimular, hay que dar seguridad para eso, ¿sí? Porque la habilidad la deben de tener, simplemente temor al movimiento lo hay, ¿sí? Entonces hay que acompañar un poco más porque solemos soltar, ¿sí? Los niños tan grandecitos los solemos soltar y muchas veces no revisamos y no identificamos si tienen o no tienen dificultades con ciertos movimientos. Dice que esta parte de la psicomotricidad debería impartirse en todos los grados de primaria. Claro, de hecho existen. Sí, digamos que cuando el niño pasa de la vida preescolar a la vida escolar, está como las clases de educación física, pero muchas veces nos enfocamos más o los colegios se enfocan más en la actividad física, que no está mal, pero estamos desconociendo un poco, revisando como las posibilidades de movimiento, las características de desarrollo, sí, eso es como una actividad que de hecho a mí en lo personal, a mí no me gustaban las clases de educación física, porque era como enseñarme en deportes, entonces vamos a jugar balonmano, vamos a enseñarles cómo hacer el movimiento del antebrazo, era más como eso que trabajar desde esa parte motora, ¿sí? De desarrollo, juegos, trabajos por estaciones, gincanas, otro tipo de cosas que realmente el que desee trabajar por una actividad física se evoca en un deporte y ya está, ¿cierto? Educar en el movimiento es una necesidad para que nosotros siempre podamos estar solventes en muchas cosas. Por ejemplo, yo les cuento, en el colegio nunca trabajamos, por ejemplo, el salto, ¿sí? En mi mente nunca está que en los colegios hayan educado la actividad del salto, que es difícil porque yo debo saltar y a su vez debo, o sea, salto con las extremidades inferiores y coordino las extremidades superiores
para poder generar el movimiento del lazo. Nunca lo aprendí. Y yo hace un tiempo practicaba CrossFit. Y yo en el CrossFit me decían, bueno, vamos a saltar. Yo no era capaz, ¿sí? Y me costó mucho. Y yo en mis 28 años aprendí a saltar lazo. Quizás lo hacía con esa cuerda que coge uno de un lado y la otra persona del otro y simplemente mueven y yo solo tengo que saltar. Esa es muy fácil. Pero cuando yo tenía que hacer el movimiento, yo decía, ay no, y con lazos más pesados o con lazos muy delgados, y yo decía, esto nunca me lo enseñaron, ¿sí? Vemos allí como la dificultad de ese tipo de cosas en los escenarios educativos. Por eso es tan importante hablar de psicomotricidad en el currículo infantil, porque quizás estamos accionando de una manera errónea. Em, claro, nunca estimuló el gateo, hay que hacerlo. Sí, claro, así tenga 11 años. Se hacen revisión de su proceso motor directamente desde el neuropediatra, va a encontrar unas deficiencias o unas ausencias, porque aún sigue siendo niño, ¿cierto? Aún sigue siendo infante casi hasta los 12 años. Y en este caso, unas terapias que mandarían serían el gateo y diferentes movimientos de coordinación, de precisión y demás. Em, Mira, no hay como señales, o bueno, sí puede que existan. Digamos, pueden estar un poco más hiperactivos, pueden querer todo el tiempo hacer, llamar muchísimo la atención. ¿Qué es lo importante? Que yo logre saber en qué momentos estoy orientando un proceso. Yo tengo que mirar también la edad, ¿sí? Si estoy hablando con un bebé de 4 o 5 meses, un día, 2 días a la semana, generar un proceso de estimulación, máximo 1 hora, se van a fatigar. Ya si el niño va avanzando, ya va teniendo rutinas, estructuras y el niño me va a ir pidiendo, ¿sí? Me va a ir solicitando diferentes actividades que yo pueda desarrollar en la medida del tiempo. Chicos, vamos terminando con el tema. No sé si Daniel está por aquí en sala para darles alguna información y recordar que el día de mañana se enviará el taller para el desarrollo del mismo. ¿Listo? Ya mañana previamente se les indica si la sala se abre, yo les oriento el desarrollo del taller y la intención es que lo realicemos y listo. Daniel, ¿estás por ahí? Claudia, Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, escuchándote, se me iba la señal y bueno, yo quiero preguntar algo. Me tiene preocupada esto de los talleres, porque mirá si se me corta y todo, y yo he estado todos los encuentros, pero estoy sufriendo porque ando, mira, hasta, no te miento, me subí arriba a la casa, porque tengo wifi, tengo todo, pero está todo mal, no sé qué pasa con el tema de la señal. Ando haciendo señas de luz y así para allá, para acá y creen que llamo a alguien, no, en serio. Y vivo, viste, camino al campo sobre una cosa, pero yo vivo en la ciudad. Pero acá hay una ola de calor que ha dejado sin electricidad y me preocupa si no lo apruebo, profe. No, no, mira, los talleres no son un requisito de aprobación, ¿sí? Ah, No te ah, preocupes, los talleres son un complemento a la formación, ¿sí? Nos permite poner en práctica los saberes adquiridos desde la teoría y llevarlos a la práctica. En mi caso, busco siempre talleres prácticos, análisis o estudios de casos, ¿sí? Poco es como enviarles un taller, respondan las preguntas, A, B o C, ese no es mi estilo. Mi estilo es más como solucionar situaciones de la vida real, poniendo en práctica lo que ya hemos visto, porque eso es lo que me va a permitir a mí desarrollar ah. intervención en un momento determinado. Pero no te preocupes. Mañana ya revisamos directamente con el coordinador si ingresamos a la sala, porque tendría las salas al mismo horario. Si ingresamos a la sala, les envío pues como el tallercito o si se envía vía WhatsApp, ustedes lo realizan de manera autónoma e independiente y ya se hace la retroalimentación como le hice el día lunes. ¿Listo? Ah, porque de las dos es lo mismo, en neurodiversidad también. Sí, en el mismo Eh, horario. y ya Yo ya, tendríamos todo el mismo horario. listo, sí, tendríamos todo el mismo horario. Igual por el grupo de WhatsApp se los estamos indicando. Listo. Ah, bueno, estoy Entonces, preocupada, pero no, espero que no. Eh, Sí, me quedo más tranquila. sí, Genoveva.
Está por aquí Genoveva que tiene la manito alzada. Allá, señora, cuéntanos. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por este curso que nos ayuda bastante para poder trabajar con los niños. Soy maestra de niños de educación inicial y tengo un caso específico. Yo trabajo con un niño que tiene autismo grado 2. Mi pregunta es cómo puedo trabajar con él, porque a él no le gusta realizar nada de motricidad gruesa. Es decir, a él no le gusta subir gradas, no le gusta bajar gradas, se enoja, pierde el control y yo en ese momento no sé cómo actuar. Entonces, ¿cómo le podría ayudar a este niño? El niño tiene 6 años, pero actúa como que fuera un niño de 4 años. Claro. ¿Sí me podrían ayudar, por favor? Genoveva, mira, esto es un tema un poco complejo. Es decir, yo no te puedo decir 3 palabras y con esto tú vas a solucionar. No. Independientemente del trastorno que sea, hay que revisar, por ejemplo, en qué grado está escolarizado, ¿sí? ¿Qué docentes han tenido antes de y qué se ha hecho en ese historial educativo, ¿sí? Si tiene una abrasión, por lo general ellos son muy esquivos a la parte sensorial, a la parte motriz, hay dificultades significativas en la comunicación, las interacciones sociales son totalmente nulas, ¿cierto? Los estímulos y las respuestas también les cuesta. Y tú dices, es como si tuviera 4 años, claro, porque la edad eh, mental no es la misma que la edad cronológica. Entonces puede que estés hablando con un niño de 3 años que necesita estimular sus movimientos de estimulación gruesa, de motricidad gruesa, perdón, hasta llegar a la motricidad fina, ¿sí? Hay que generar un poco más de personalización del proceso, es decir, solamente para él voy a realizar ciertas actividades, para el grupo puedo realizar otras o en grupos. Separo por nichos de trabajo y empiezo a trabajar. Digamos que no es como que yo diga 2, 3 palabras y con esto lo vamos a solucionar. Necesito saber el historial, necesito saber el grado, la complejidad que hace la familia, que hacen actividades extracurriculares, si tienen acompañamientos adicionales, es decir, toca mirar como todo lo global para nosotros poder hablar de un caso en específico. Pero como tal, tienes que estudiar muy bien cuáles son las características del trastorno para poderlo entender. Tienes que revisar la evaluación neuropsicológica que hacen para poder identificar cuáles son las áreas de afectación y cómo puedo yo realizar un proceso de intervención. Sin esa información, digamos que estamos como con los ojitos tapados, porque no podemos intervenir sin conocer muy bien el diagnóstico. Vamos con Angélica. Profe, buenas noches. Profe, le entiendo lo que usted le acaba de decir a la compañera, que mañana entonces nos conectamos a las 6 o ustedes avisan por el grupo. No, la conexión es a las 10, 10:30 de la mañana, pero les avisamos por el grupo, ¿listo? Ah, bueno, profe, listo, muchas Les gracias. avisamos por el grupo si se conectan o si las actividades se les envían directamente al WhatsApp y ustedes las realizan, porque digamos que ingresar es simplemente ingresar, se les dan las orientaciones y ya está, ¿listo? Porque es trabajo más independiente que trabajo guiado, ¿listo? Ah, listo, profe, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, chicos, vamos a un descanso de unos 10 minutos, una pausita activa para poder continuar.